Bienvenidos al tercer periodo en su parte B, llamado Éxodo, correspondiente a nuestro libro de estudio Un panorama de la Biblia. Como ya lo he dicho, tenemos un video anterior, la parte A, donde comenzamos este periodo y estudiamos algunas de las partes que están ya dibujadas en este diagrama. Hoy vamos a completar el diagrama. Recuerden que este diagrama tiene como propósito guiarnos, ayudar a nuestra memoria para recordar los eventos más importantes correspondientes a este periodo. Este símbolo, pueden ustedes pensar como un cohete que va despegando. Se llama Éxodo. Y describimos las partes importantes de este periodo en términos generales y su significado, así como los libros de la Biblia que lo implican. Y estamos hablando de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dijimos que la letra M correspondía a Moisés, pues él fue el propulsor a quien Dios utilizó para guiar a su pueblo, ayudado por su hermano Aarón. La letra P en la primera flecha corresponde a plagas. ¿Fueron cuántas? Acordemos, 10 plagas que Dios mandó para que Faraón soltara a su pueblo. Ya hemos aprendido estas 10 plagas de memoria, ¿verdad? Desde la primera, que es la conversión de las aguas en sangre, y hasta la última, que fue la muerte de los primogénitos. Bien, hay una siguiente P en la siguiente flecha que es para representar la Pascua. También estudiamos acerca de ese concepto y la implicación que tiene con el Evangelio y el símbolo acerca del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Luego la letra D, que es donde nos quedamos en nuestro estudio, para indicarnos la D de división del Mar Rojo. Aquí en este momento Moisés se encuentra con una muralla de agua que es el mar, imposibilitando su huida o su escape, pues Faraón y el ejército venían sobre ellos. Mas Dios trabajó hermosamente y manifestó su gran poder y su gran gloria, abriendo ese mar y partiéndolo en dos, de tal manera que el pueblo pudo pasar en seco y caminar y transportar a sus cosas, sus familias y sus animales, lograr llegar al otro lado sanos y salvos, mientras que el ejército faraónico avanzaba sobre ellos. La historia nos cuenta que una vez que el último israelita puso pie en tierra firme, las aguas volvieron a su cauce consumiendo todo lo que estaba en medio de ellos. Así el ejército de Faraón pereció. Hermosa lección de vida. Nos dice que Dios puede librarnos de la muerte y Dios puede librarnos del pecado. Él tiene ese poder. Pasamos entonces a lo que es el recuadro, y el recuadro es indicador del desierto, tiempo en el desierto. Allí es donde vamos a agregar nuestra siguiente figura, y es estas son dos tablitas para representar a la ley. Esto es la ley. Bien, una vez que lograron cruzar ese mar, se dirigieron en su ruta hacia el monte Sinaí. Allí fue donde se les dio la ley. Moisés recibió la ley. Claramente, el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y verso 1, dice que Dios habló y manifestó su voluntad.
fue la voz de Dios, fue la autoridad de Dios quien dictaminó esas leyes, mientras el pueblo escuchaba el estruendo de su voz. Y tenemos entonces 10 mandamientos derivados en ese momento, los famosos 10 mandamientos que se nos invita a aprenderlos de memoria. Es maravilloso que pudiéramos aprender estos 10 mandamientos. Lo podemos clasificar en dos partes. La primera parte son mandamientos en cuanto a Dios y los hombres, la relación que el hombre tiene que guardar con Dios, cómo debe amar y respetar a Dios. Y la segunda parte, los siguientes 6, es cómo debe de el hombre respetar a su prójimo, amar a su prójimo. Son los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y están en esta forma. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Segundo: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No los honrarás, no te inclinarás a ellos, no venerarás imágenes. Pareciera que el 1 y el 2 pueden ser semejantes, pero no es así. El primero es, pues, no a la idolatría. Y el segundo es que si puede ser una persona que tenga a Dios, el conocimiento de que hay un solo Dios, pero quiere hacerse una figura de ese Dios y representarlos a través de alguna pintura o escultura, de lo que él concibe cómo sería Dios. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, que se haga ninguna representación de Él de ninguna manera, porque a Dios nadie le ha visto jamás, porque no hay quien pueda ver a Dios y viva. Así que esas son reglas que Dios nos pide que tengamos para evitar la idolatría, además de que no debemos tomar su nombre en vano, no decir el nombre de Dios solamente por chiste o por dicho nada más, ni para hacer un juramento en su nombre, nada de eso, ¿verdad? El nombre de Dios ha de ser usado de una manera reverencial y especial. Tenemos también que el otro mandamiento es que debemos guardar el día de reposo. Un día es para adorar al Señor como cristianos. El día que la iglesia cristiana guarda es el día domingo, es el día que hay celebración y fiesta por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro día de reposo lo celebramos el domingo. Y tenemos también los siguientes mandamientos, que es del 5 al 10. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, la mentira, y también no codiciarás. Y entonces tenemos ahí la lista de los 10 mandamientos. Repáselos por favor y trate de aprenderlos de memoria. Es una herramienta excelente y pues es luz para nuestra vida. Bien, los mandamientos entonces vienen a ser una expresión del carácter santo de Dios, de su señorío. Son normas para nuestra vida, formas en que vamos a poder tomar decisiones correctas. Así también son principios perpetuos, porque no dependen de una generación, sirven para todo tiempo y para todas las razas y para todos los colores de piel. Son aplicables así. Así que son universales, pues Dios es santo y estos mandamientos debe guardarlos también su pueblo para vivir en santidad. Más adelante vamos a ver que Dios amplió estas leyes, vamos a decir, derivó leyes secundarias de esto para detallar cómo serían aplicables a la convivencia dentro del pueblo de Israel. Eso lo tenemos bastante detallado, sobre todo en el libro de Levítico. Así
terminamos el punto de la ley y vamos al siguiente punto, que es el tabernáculo. Aquí tenemos el siguiente. Esto es como una casita de campaña. Usted puede dibujar como la entrada de una casita de campaña, algo así. Es una tienda. Y bueno, esta parte del tabernáculo es algo que Dios dictó en ese momento también y dijo que tendría que ser un lugar especial para que Él fuese adorado. En ese momento también que se dictaron las leyes, también se dictó la manera en que debía ser construido ese lugar móvil. El tabernáculo era un lugar móvil que se armaba y se desarmaba para poder transportarlo según ellos iban en su peregrinación por el desierto. Y además también se dictaron las reglas del sacerdocio y quiénes debían de ser los sacerdotes y cuál debía de ser su trabajo. Así el pueblo, una vez que tuvo las indicaciones, contribuyó y aportó tanto de su tiempo como de su talento y de sus posesiones para poder construir ese tabernáculo de adoración. Se dictaminó que la tribu de Leví serían los servidores, los que armarían, desarmarían, instalarían todos los utensilios y le darían ese mantenimiento para poder darle esa viveza al tabernáculo, siempre mantenerlo en buenas condiciones, y además ellos eran los encargados de la transportación también de él. Pero el pueblo o la familia de Aarón serían los sacerdotes quienes iban a ministrar en los sacrificios y en las ofrendas. Así entonces tenemos claro que esta es la etapa del tabernáculo. Estos sacrificios y esta manera de adorar del pueblo de Israel permitían que así la comunidad se acercara a Dios, pues estos sacrificios representaban la entrega del pueblo a su Señor. En Hebreos, en el capítulo 9, si usted gusta leer, vamos a ver cómo se toma el tabernáculo como un tipo también de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente etapa, que es las ceremonias. Aquí pues quiero dibujar una especie de altar, y así como el humo, el altar de los sacrificios. Ceremonias, bueno, pues la conclusión del tabernáculo dio origen a también celebración de las ceremonias por medio de las cuales el pueblo mostraba su respeto y su amor para con Dios. Si vemos entonces a manera general el libro de Levítico, entre el capítulo 21 al capítulo 22, vamos a ver cómo allí simbolizan la obra y la persona del Señor Jesús. En el capítulo 23 al capítulo 27 se nos va a dar la lista de las fiestas. Dentro de los capítulos 1 al 22 pues están cómo debían de ser las ofrendas. Del capítulo 23 al 27 se nos hablan de las fiestas que el pueblo debía celebrar. Estas fiestas permitían mantener viveza de los recuerdos acerca del pasado y de la obra que Dios había hecho con ellos. Ahí estaba, por ejemplo, que tendrían que recordar la Pascua, el rescate del Señor. Pero también elevaban el pueblo hacia los eventos futuros. Había celebraciones que también hablaban del futuro de Dios morando con ellos de forma perpetua. Estas eran entonces las celebraciones que ellos debían recordar. Luego vamos a agregar el último de los símbolos.
Esta es una letra A de años en el desierto y la vamos a escribir de manera punteada o entrecortada, pensando que estas partes son los pasos que ellos dieron en el desierto. Números traza los años en el desierto. El libro de Números nos describe los años en el desierto después de el Sinaí. Vamos a ver que en Cades Barnea Moisés designó a 12 hombres, uno por cada tribu, para que fueran a inspeccionar esa tierra que Dios había prometido y trajeran un reporte de lo que habían visto. Estos 12 hombres fueron, inspeccionaron, trajeron de allá un testimonio de lo que habían visto, pero 10 de ellos dieron un reporte demasiado negativo. Ellos dijeron que esa tierra era una tierra que tragaba. Dijeron que era una tierra de muerte. Dijeron que había gente gigante, descendientes de Anak el gigante, y que ellos en comparación se veían como pequeñas langostas, pequeños grillos, por así decirlo, mientras que hubo otros dos varones que fueron por nombres Josué y Caleb, que tuvieron una visión contraria. Ellos dijeron que esa era una tierra buena, una tierra de abundancia. Por decirlo de una manera, leche y miel salían de esa tierra. Es una manera de decir que era una tierra muy prodigiosa, muy fértil. Ellos llamaban a no tener miedo de entrar a esa tierra. Por el contrario, se veían poderosos y decían, si nosotros entramos y decidimos, entonces los vamos a comer como si ellos fueran pan. Era la confianza que tenían. ¿Por qué? Porque decían, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y venceremos. No tengan miedo, era la voz que daban. Pero el pueblo definitivamente decidió creer finalmente a los 10. Se rebelaron. Dijeron tanto tiempo de andar en el desierto porque ya habían pasado algunos años, apenas unos par de años, pero ya para ellos ya se habían cansado, a pesar de que habían sido 2 años en la peregrinación apenas, pero ya pensaban que estaban pues a la frontera de entrar a su patria, a su nueva tierra, cuando les dan la noticia de que prácticamente es imposible según a los ojos de estos 10 hombres. Posteriormente a esto, Dios hace un juicio sobre ellos, porque murmuraron en su contra, porque hablaron de él, porque no le creyeron, y el juicio fue que tendrían que vagar, pues completar los 40 años en el desierto y que todos los varones mayores de 20 años deberían morir durante ese tiempo, hasta que hubiese muerto hasta el último. Entonces esa generación joven que venía atrás de ellos sería la que tomaría la tierra, los niños de ese tiempo, a excepción de Josué y Caleb, que se les permitió entrar porque demostraron fe y confianza en el Señor. Pasamos entonces a explicar que Deuteronomio, el último de los libros que estamos hablando, ¿qué vamos a encontrar en él? Si le preguntan a usted, bueno, ¿y qué hay en el libro de Deuteronomio? Bueno, es un repaso de las leyes. Es el momento en que Josué está por terminar su carrera y le es importante recordarle al pueblo qué es lo que Dios pide de ellos. Además, les da palabras de ánimo y también les advierte a los israelitas antes de entrar a esa tierra de cuidarse, de cuidar su fe y su relación con Dios, de evitar la idolatría. Así que Deuteronomio relata la última parte del periodo de los 40 años. Así finalizan los 5 libros de todos
de estos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio a los 5 libros estos, Lucas 24:44 le llama la ley de Moisés. También se le conoce como la Torá. También se le conoce como el Pentateuco. Ahora, como una nota muy importante para reflexionar y aprovechar que estamos hablando de la ley, de los reglamentos, muchas veces hay confusión entre la relación que hay entre el cristiano y la ley. Hay libros que el apóstol Pablo escribió para argumentar sobre esto, y estos son Romanos y el libro de Gálatas. Ahí encontramos profundo entendimiento en la relación que hay entre la ley y el Evangelio, la ley y Cristo, la ley y el creyente. Y vamos a tener algunas conclusiones. Yo espero que usted vea su material y su libro para llegar también a ellas. Número 1. Vamos a entender que hay una relación que nos dice la Biblia, que es como si una persona está casada con alguien, y mientras está casada con esta otra persona, la mujer está sujeta a él. Pero cuando este varón muere, la mujer queda libre para unirse con alguien más. Bueno, la mujer simboliza en este caso, vamos a decir, a la iglesia o al creyente, al hombre, al ser humano, más bien al ser humano que está sujeto a una ley, a su marido, que es la ley. Pero si éste muere, y en este caso la muerte de la ley fue por medio de Jesucristo, entonces hay una oportunidad de ser libre y de casarse, pero ahora con el libertador. Ahora, punto número 2. Si una persona ha quedado libre de la ley, entonces está libre de las consecuencias de la ley, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia de una persona que vive en dependencia de la ley, porque nadie puede satisfacer las demandas de la ley, no puede. Pero quiero dejar claro algo, que está libre de las consecuencias, pero no está libre de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero confundirles. Quiero decirles simplemente que la ley sigue siendo buena. Es decir, debemos seguir cumpliendo la ley y esforzarnos en llevarla a cabo, porque la ley es buena. O sea, los mandamientos son buenos porque proceden de Dios. Lo que no debemos tener es depender de ella para alcanzar la salvación. Esto es a lo que se refiere el libro de Romanos. La justicia ya fue cumplida, se hizo justicia. Lo que la ley demandaba era la muerte del transgresor, pues la paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió por nosotros. Así que la justicia fue cumplida, pero en Cristo Jesús, y ahora nos es imputada o adjudicada a todos solamente por creer por medio de la fe. Qué maravilloso es esta noticia, qué maravillosa esta bendición. Siempre nos gozamos en ella porque el Señor pagó el precio del rescate por nosotros. Bendito sea su nombre. Ahora, todo aquel que depende de la ley está bajo maldición. Todo aquel que piensa que puede alcanzar salvación y vida eterna por ser una persona buena y cumplir los mandamientos y apegarse lo más que puede a ellos y colocar en eso su esperanza, dice la Escritura que está bajo maldición los que dependen de ello, porque ninguna persona, absolutamente ninguna, podrá justificarse delante de Dios por haber cumplido las obras de la ley. La ley entonces tiene doble propósito. Uno, ayudarnos a conocer lo que es el pecado, poderlo definir con claridad, podemos saber cuándo erramos. Y dos, guiarnos a Cristo.
ha sido nuestro guía, nuestro ayo, nuestro conductor para encontrar al Señor. Porque es a través de que reconocemos nuestro pecado que nos permite encontrar entonces una solución y al Salvador. Hasta aquí entonces el tercer periodo llamado Éxodo. En la parte B quiero pedirles que por favor aprendan este símbolo. Moisés, dígalo, plagas, luego Pascua, luego división, luego exacto, la ley, tabernáculo, luego ceremonias y finalmente eso, años en el desierto. Bueno, pues lo veo pronto. Estudie, repase, si es necesario vuelva a repetir este video y que Dios le bendiga.